Un pistolero de alto nivel se gana la vida aceptando duelos en nombre de nobles y haciendo exhibiciones de su talento. Pero más allá de su sangrienta labor, no hace lo que hace por dinero, sino para limpiar el nombre de su familia con un poco de sangre. Claro está. Encargo tras encargo, el pistolero se va acercando a aquellos que lo apuñalaron a traición para devolverles el favor a punta de plomo. La película comienza con el antiguo código de duelistas durante los tiempos de la Rusia imperial. La primera regla estipula que un duelo solo puede tener lugar entre rivales de la misma clase social. Asimismo, un noble jamás puede rechazar un duelo. Las ofensas entre ellos tienen un carácter personal y deben resolverse mediante un duelo. Si el noble ofendido no está en condiciones de defenderse, puede recurrir a otro para representarlo en un duelo. Finalmente, la regla más importante: un noble solo puede defender su reputación de una manera: con sangre. San Petersburgo, 1860. Pese a que los duelos están prohibidos, los nobles siguen con esta práctica de forma clandestina. Es una tradición para ellos, casi como un rito divino. En esta ocasión, un tirador conocido como Yakovlev se dispone a enfrentarse a un noble que presuntamente no puede morir por una bala. Al menos eso fue lo que su abuela vidente le dijo. Participar en un duelo es aceptar que el destino de uno está en última instancia en manos de Dios. De ahí que recurren a la ruleta rusa para dispararse. Luego de ser salvado por la providencia, el protagonista prepara su disparo. ¿No que no podía morir por una bala? Yakovlev no pierde el tiempo y se dirige a la salida, lo que toma por sorpresa al árbitro del duelo, pues se suponía que tenía algo personal con su rival. Pues bien, ahí es donde se equivoca. El duelista no sabía ni tampoco le interesa saber a quién mató. Por esto, el árbitro deduce que no es más que un mercenario que ni siquiera tiene el rango para representar a otros nobles. Debería caerle una maldición por tal bajeza, aunque Yakovlev le asegura que ya está maldito. En las calles de San Petersburgo, el protagonista se reencuentra con su socio, el barón Starohe, el cual le indica a los nobles a los que debe enfrentarse. Al final de cada encargo, cada uno recibe una buena porción de dinero. Si bien Yakovlev no conoce al contratante del varón, tampoco le interesa demasiado. Mientras le paguen, no hará preguntas. Hablando de dinero, el protagonista lo pretende usar con el fin de restaurar el título nobiliario de un tal Kolishav, un noble que murió hace un tiempo. De vuelta con el varón, este le entrega una tarjeta con el nombre de su próxima víctima. La tarjeta se une a todas las demás que guarda en su casa. Recuerdos de los hombres a los que ha asesinado por dinero. El alcohol lo ayuda a lidiar con su trabajo, aunque a cambio tiene que soportar la mirada lastimera de su mayordomo. Cambiando de escenario, la película nos presenta a Marta y a Tushkov, un par de hermanos príncipes que asisten a una subasta organizada por la duquesa Alexandra. Los hermanos no tienen interés en comprar nada. De hecho, Tushkov ni quería venir. Fue su hermana la que lo convenció de que quería conocer al enigmático esposo de la duquesa, un conde cuya reputación le precede. Durante la subasta, ninguno de los presentes alza la mano, dejando a Alexandra con la palabra en la boca. Para su desgracia, su sangre extranjera pesa más que su título noble. Finalmente, su esposo, el conde Blekemishev, compra algo con tal de empezar la subasta y detener la humillación a su mujer. Y pronto le toca a él ser el humillado, ya que el príncipe Bazargin le recuerda que tiene una deuda muy grande que pagar. A falta de dinero, Bazargin le sugiere que le pague con sangre, pero el conde hace caso omiso. En eso, el príncipe se tropieza con un anciano con un brazo prostético llamado Vasily. Fastidiado por su encuentro con el conde, Bazargin se desquita con el pobre Vasily hasta que este se revela como un noble de la alta sociedad. Su falta de respeto le ha ofendido. ¿Saben lo que eso significa? Así es, un duelo. Como es un lisiado, Bazargin le pregunta cómo piensa pelear contra él, aunque entonces Yakovlev se presenta como su representante. Durante los preparativos, Starohe le advierte que Bazargin es uno de los duelistas más prolíficos de la ciudad, con un récord perfecto de 11 victorias en 11 enfrentamientos. Con más razón, Yakovlev quiere confrontarlo. Aparte de su labor como duelista, el protagonista hace un dinero extra en exhibiciones clandestinas de tiro, donde sorprende a los espectadores con sus actos temerarios. Me considero sorprendido.
¿Quién diría que un tirador tan bueno se mantiene a base de puro alcohol? Su mayordomo no puede descuidarlo un segundo porque lo encuentra tirado en algún pasillo de su mansión, completamente ido de este mundo. Debido a su último incidente, Yakovlev llega un poco tarde a su duelo con Bazargin. La particularidad de su enfrentamiento es que ambos tienen unas finas láminas de papel por medio, mientras que Yakovlev no puede ver nada. Bazargin goza de todo lo contrario gracias a una pequeña abertura por la que pasa la luz solar. Es trampa, por supuesto, pero su vida está en riesgo. Cuando te toca, simplemente te toca. Terminado el duelo, Staroe le entrega la parte del botín a Vasily. Desde un principio contrataron al anciano para que Yakovlev se enfrentara a Bazargin. Aún así, el protagonista tampoco la sacó barata. Su rival logró acertarle en el pecho. Mientras un doctor lo atiende en su hogar, el hombre recuerda su pasado como soldado, cuando tras un naufragio acabó en una de las remotas islas aleutianas. Ahí fue acogido por una tribu local que se encargó de su recuperación. Ante la gravedad de sus heridas, la chamana solicitó la fuerza y sabiduría de sus dioses, pasándole su bendición al malherido teniente. A partir de ese momento, la muerte no podría volver a tocarlo. Durante su recuperación, los nativos le devolvieron la única cosa que sobrevivió al naufragio: el retrato de una mujer. Justo entonces la aldea fue asaltada por unos soldados enemigos que acabaron con la tribu sin piedad alguna. Al momento de rematar a Yakovlev, el arma de uno de ellos se encasquilló por completo. Fastidiado, decidió sacar su cuchillo y ese fue su error. Luego de acabar con los invasores, el protagonista recuperó el retrato de la mujer, su mayor posesión. Esto nos lleva de vuelta al presente, cuando tras la cirugía del duelista, el doctor se fija en los tatuajes tribales de su espalda, un regalo de la chamana. Justo después, una comitiva de soldados imperiales aparece con la intención de llevarse a Yakovlev. Resulta que su nombre fue usurpado de un capitán del ejército que sobrevivió a un naufragio en las islas aleutianas y murió hace poco en el extranjero. Entonces, ¿quién es este hombre que dice ser él? Acorde a la inteligencia imperial, el usurpador llegó a San Petersburgo hace apenas 4 meses y desde entonces ha asesinado a nobles que pertenecían al mismo círculo. Parece un complot, pese a que él afirma que fueron simples duelos. Los funcionarios rebaten su argumento con su mejor evidencia: el medio hermano del verdadero Yakovlev. Por usurpar el nombre de su pariente, el soldado lo reta a un duelo. Conforme aprietan el gatillo, la suerte de ambos se va agotando. En su último turno, Yakovlev tiene una probabilidad del 50% de estirar la pata. Igualmente, se dispone a dispararle sin miedo alguno, aunque el soldado detiene el duelo. Sea quien sea, el usurpador ha demostrado su honor. Tampoco hay que presumir, cabo. Con un último disparo, el duelista se despide de los funcionarios, esperando que no le causen más problemas. En privado, el soldado le exige la verdad detrás de la muerte del verdadero Yakovlev. ¿Él lo mató para usurpar su nombre? Esto nos lleva de vuelta al pasado, a su etapa como náufrago. Entre los restos del barco, se topó con el cadáver de un capitán llamado Yakovlev. Debido a su tormentoso pasado, el protagonista decidió robarse su identidad con la intención de empezar de nuevo. Ahora que la verdad ha quedado al descubierto, está preparado para que el soldado tome cartas en el asunto. Sin embargo, este solo quiere saber su verdadero nombre. Este es Kolishev. Hace mucho que no lo decía en voz alta. A raíz de los acontecimientos recientes, Yakovlev comienza a interesarse por el misterioso cliente del barón Staroe. Según su teoría, lo están usando como un simple asesino, no como un duelista. Como Staroe se niega a hablar, el protagonista se lanza hacia él y le quita su preciado diente de oro. Ahora sí que hablará. Lleno de miedo, el varón confiesa que su cliente es un conde y se llama Veklemichev. En estos momentos, el susodicho se encuentra en otra de las subastas de su esposa, pero en vez de prestarle atención a ella, se deshace de elogios ante la princesa Marta. Pese a que siente atracción por él, la princesa se rehúsa a demostrarlo en público debido a los reclamos de su hermano, quien conoce muy bien la otra vida del conde. Al ver que el príncipe se interpone entre ellos, Veklemichev no duda en anotar su nombre en una tarjeta que pronto llegará a las manos de Yakovlev. Aparte del príncipe, el conde también tiene que lidiar con los celos de su esposa, quien le recuerda que ella lo sacó de prisión.
Por ende, le debe su eterna lealtad. Más adelante, el protagonista recibe la tarjeta del príncipe Tushkov. Su asesinato llamaría demasiado la atención, pero Staroe le advierte que nadie puede decirle que no al conde. Sin otra opción, el varón y el duelista engañan al joven príncipe en un juego de apuestas con tal de arrastrarlo a un duelo. Tushkov, en respuesta, le pide a su asistente Liprandi que sea su mano derecha en el duelo. Poco después, a la salida de la armería, Yakovlev es interceptado por la princesa Marta, la cual le exige que renuncie al duelo. De lo contrario, lo perseguirá con todo el peso de su herencia. El duelista, poco impresionado, le recuerda que es un asesino. No es la primera vez que lo amenazan. Desesperada, Marta acude al conde Beklemishev, quien le revela que Liprandi es uno de sus peones. Llegado el momento, él atascará los cañones de las pistolas. Agradecida con el conde, la princesa le ofrece la cantidad que quiera, más él solo quiere su amor. Qué manera tan extraña de confesarse. Cuando ella le pregunta por su relación con la duquesa, Blekemishev le deja claro que nunca antes ha amado a alguien, ni a su esposa y ni siquiera a sus padres. Siempre ha sido el amado. Pero desde que conoció a la princesa, su corazón ha cambiado. Tenemos un poeta aquí. Ya en el duelo, Liprandi le revela al príncipe la pura verdad detrás del duelo. Mínimo merece saber qué pasó antes de su inminente muerte. Lleno de miedo, Tushkov le planta cara a Yakovlev y sus ojos de asesino. Ojos que también pueden ver la verdad. Sabiendo que el conde estaba mirando, el protagonista lo intercepta antes de su salida y lo reta a un duelo. De pronto, un cañón surge entre las sombras y le apunta en la cabeza. Es un miembro del club de oficiales imperiales, los cuales protegen a Beklemishev. Impotente, Yakovlev jura que tarde o temprano lo matará junto a todos sus lacayos. Si se preguntan de dónde sale tanto rencor, tenemos que saltar al pasado cuando Yakovlev era mejor conocido como Kolishev, un noble que servía en el ejército imperial. Durante una cena con el club de oficiales, el conde Blekemishev lo retó a un duelo por pura diversión, señalando que por su sangre noble estaba obligado a aceptarlo. Kolishev aún así se negó, admitiendo que no le gustaba la violencia. Decepcionado, el conde le preguntó a sus colegas quién fue la prostituta que parió a ese cobarde. Kolishev reaccionó de inmediato apuntándole con su pistola por faltarle el respeto a su madre. Sin embargo, volvió a declinar el duelo argumentando que no valía la pena prestarle atención a un cerdo como Beklemishev. Ah, viste que no te gusta, cochinón. El conde dejó ir al teniente, no sin antes advertirle que su insolencia tendría consecuencias. Esas consecuencias no tardaron en llegar, con las autoridades acusando a Kolishev del asesinato de un noble y despojándolo tanto de su rango militar como de su título nobiliario. Tampoco olvidemos la soberana paliza que le esperaba como castigo. Antes de que los soldados comenzaran, su mayordomo se despidió de él, envuelto en un mar de lágrimas. Era un hecho que no volvería a verlo, ya que si sobrevivía a la paliza, sería enviado a las islas Aleutianas. Tras los azotes, el conde Blekemishev se jactó de su victoria, recordándole que nadie le dice que no. De vuelta al presente, Yakovlev despierta en medio del mercado después de una noche de copas. Un domingo normal para mí. Lo primero que ve es a la princesa Marta y al príncipe Tushkov, quien le agradece por haberlo salvado en el duelo. Por esa misma razón, el príncipe pretende contratarlo como su guardaespaldas personal, a lo que él contesta mostrándole las tarjetas de los nobles a los que ha asesinado. No es ningún protector, solo un vulgar asesino. Como Tushkov sigue insistiendo, él se ofrece a enseñarle a disparar con el fin de enfrentar al conde Beklemishev. El príncipe parece confiado hasta que le toca sostener una pistola. Es entonces que no sabe qué hacer. Lejos de tenerle paciencia, Yakovlev lo encañona con su pistola y lo acorrala tal como haría un enemigo. Y así es como aprende la lección más importante: estar dispuesto a matar. Por otro lado, Beklemishev le exige al barón Staroe que apriete la correa de su duelista, o de lo contrario lo acusará directamente de todos los asesinatos recientes. Esa noche, mientras vuelve a casa en el carruaje de los príncipes, el protagonista es asaltado por un grupo de delincuentes. Tushkov enseguida acude a su defensa, aunque los rufianes lo reducen fácilmente y le destrozan la cabeza a golpes. Mientras que la princesa Marta observa paralizada,
Staroe y Beklemishev hacen lo mismo desde una esquina, asegurándose de que su plan esté funcionando. Cuando creía haber resuelto el asunto con su duelista, este se levanta con fuerzas renovadas y mata a sus agresores, a excepción de uno. A ese lo tortura hasta que confiesa que fueron contratados por el varón. Sabiendo que el conde está cerca, el duelista promete a gritos que lo matará, cueste lo que cueste. A los segundos, el hombre escucha un sonido que lo lleva al escondite del varón, quien acaba de ser apuñalado por el conde. Se había convertido en un cabo suelto. Ante el cadáver de su hermano, la princesa Marta se siente culpable de su muerte, pues fue ella la que involucró inicialmente a Yakovlev. Una cosa llevó a la otra y ahora su hermano yace muerto. Por ello, le ruega al duelista que mate al conde Beklemishev, aunque le es imposible por su falta de título nobiliario. Esto le lleva a hablarle de su pasado como Kolishev y de la mujer que más ha amado en su vida, su madre. Tras su primer encontronazo con el conde, este le ordenó a un oficial que abusara de la madre de Kolishev. Naturalmente, el teniente cobró venganza matando al abusador, y fue por eso que le privaron de su rango y de su estatus. Su madre, incapaz de soportar esa vergüenza, acabó tirándose de un balcón. Recordarla es demasiado doloroso para el hombre, quien como un niño pequeño se refugia en los brazos de la princesa. Con el corazón roto, le señala que la venganza solo trae más dolor. Tiene que renunciar a ella. De la tristeza, Yakovlev pasa rápidamente a las ansias, desvistiendo como un salvaje a la princesa. Para cuando vuelve a sus sentidos, se aleja lleno de vergüenza. Mas ella lo invita a continuar. Una vez terminan sus asuntos en la casa, Marta le pide que le enseñe a disparar. El duelista, temiendo que sufra el mismo destino que Tushkov, se niega rotundamente sin importar sus quejas. En busca de venganza, Marta le muestra a la duquesa Alexandra las tarjetas de los asesinatos ordenados por su marido. Desgraciadamente, la duquesa no le cree ni una palabra y la tacha de ingenua por caer en las mentiras de un duelista. En cuanto Alexandra se retira, el conde Beklemishev aparece para confrontar a la princesa por su fallido intento de inculparlo. Ella le responde con un balazo, pero él ya se lo veía venir. En paralelo, Yakovlev le ofrece hasta 100.000 rublos al fiscal con el propósito de restaurar el título nobiliario de Kolishev. No obstante, el fiscal le revela que el conde dejó órdenes explícitas de mantener enterrado el honor de Kolishev. Frustrado, el protagonista ahoga sus penas en alcohol, en lo que le informa a su mayordomo que se irán a probar suerte en otra ciudad. El mayordomo, lejos de obedecer, le confiesa que siempre tuvo fe de que regresaría de las islas aleutianas. La providencia le ha dado la razón. Yakovlev no tiene por qué tener un título para demostrar que es un noble. Lo lleva en la sangre. Motivado, el duelista irrumpe en un evento de la duquesa y reta al conde frente a todos sus invitados. Beklemishev, tal como la vez pasada, se niega a enfrentarse a alguien inferior. Justo entonces, el hermano del verdadero Yakovlev surge entre el público y señala al duelista como su legítimo pariente. Eso lo hace un noble. Debido a esto, Beklemishev está obligado a aceptar el duelo. Ambos caballeros asumen sus posiciones listos para terminar con su rivalidad de una vez por todas. Yo también me esperaba algo más épico, pero así se resolvían las cosas en aquella época. Los presentes observan en silencio el cadáver del conde, mientras que su esposa por poco pierde la conciencia. Yakovlev, por su parte, abandona el sitio junto a la princesa Marta, la cual se percata de que tiene sangre en su pecho. Por fortuna, la bala fue a parar en un pequeño retrato dentro de su chaqueta. No fue la bendición de la chamana lo que lo ha salvado de la muerte, sino el amor de su madre. Y por eso, amigos, es porque dicen que el amor de una madre no tiene comparación. Si eres fanático del cine ruso, te invitamos a ver esta película en la que el mítico Jean-Claude Van Damme tiene que sobrevivir en una prisión rusa repleta de amenazas.